Decían que era estéril, inútil, que ningún hombre la querría jamás. Pero en la naturaleza, un ganadero vio más allá de lo que le habían quitado, y en 3 días demostró la verdad que nadie creía. El viento barría la granja de los Lark como un susurro de juicio. El polvo se arremolinaba alrededor del porche delantero, levantando los bordes de las viejas tablas que crujían tras años de abandono. Dentro, Maeve Lark estaba sentada en silencio junto al hogar de la cocina, con las manos entrelazadas alrededor de una taza astillada de té frío. La casa olía débilmente a humo y amargura. Su madre, Ruth Lark, estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, mirando fijamente la luz que se desvanecía, donde se acercaba un carro. «Ya está aquí», dijo Ruth, con tono seco. «Ponte derecha. No parezcas un fantasma». A Maeve se le encogió el corazón. No tenía que preguntar quién era. Había oído los rumores toda la semana, cómo su madre había encontrado un comprador, cómo el comerciante, Eli Barrett, había organizado el encuentro. Se levantó lentamente, haciendo un gesto de dolor cuando su rodilla rozó la silla. Ruth entrecerró los ojos. «No cojes. Por el amor de Dios, Maeve, al menos intenta parecer una mujer que alguien podría desear». Maeve tragó saliva. «Mamá, por favor, no hagas esto. Encontraré trabajo. Puedo hacerlo». La mano de Ruth golpeó la mesa, interrumpiéndola. «¿Trabajo? ¿Quién contrataría a una chica estéril que ni siquiera puede terminar un día en el campo sin desmayarse? No has sido más que una carga desde que el médico dijo que tu útero estaba destrozado». Las palabras le dolieron como una bofetada. Maeve tenía 17 años cuando una fiebre casi la mata. El doctor Ambrose Kent le había dicho que quizá nunca podría tener hijos y desde ese día, el amor de su familia se había convertido en lástima y luego en vergüenza. Ahora, con 19 años, la vendían como si fuera mercancía no deseada. Las ruedas del carro se detuvieron en el exterior. Ruth se enderezó el chal y se alisó el pelo. «Algún día me lo agradecerás. Al menos es un ranchero. Tendrás un techo, comida, tal vez incluso paz si te mantienes callada». Maeve dirigió la mirada hacia la ventana. Una figura alta bajó del carro. Un hombre de hombros anchos y curtido por el sol, con el sombrero ocultando un rostro marcado por años de trabajo bajo cielos adversos. Silas Danner, el ranchero de Red Mesa. Había oído hablar de él, un hombre que había perdido a su esposa hacía 3 inviernos y que vivía en sus tierras sin más compañía que el viento y su ganado. Ruth salió a recibirlo, con una sonrisa forzada y dulce como melaza rancia. «Señor Danner, me alegro mucho de que haya venido». Silas se tocó el sombrero con cortesía. «Mamá». Su voz era profunda, firme, como grava rodando por miel. Maeve se quedó junto a la puerta, con el pulso acelerado. Ruth señaló a su hija como si presentara una mula. «Esta es mi hija, Maeve. Es tranquila, obediente y no le dará problemas. Ha pasado por algunas enfermedades, pero ahora es fuerte». Maeve apenas podía mirarle a los ojos. Su expresión era indescifrable, pero no cruel. La miraba como un hombre que estudia algo frágil y no sabe si aguantará. Entonces Eli Barrett bajó de la carroza con las manos llenas de papeles. «¿Lo tienes todo listo?», dijo alegremente. «Un acuerdo sencillo. El señor Dana Pace se lleva a la chica y todos contentos». Silas frunció el ceño. «¿Pace?», Eli se rió nerviosamente. «Es una forma de hablar. Usted se hace cargo de su viaje y su manutención. Por supuesto. Su madre la deja ir por una suma justa para ayudar con las deudas familiares». Silas apretó la mandíbula. Miró a Maeve y luego a Ruth. «¿La está vendiendo?». La sonrisa de Ruth vaciló. «No lo diga así. La estoy ayudando a encontrar una vida mejor. No puede sobrevivir aquí. Es usted un buen hombre, señor Dana. Ya lo verá». Maeve contuvo el aliento. Miró a Silas por primera vez. Lo miró de verdad. Sus ojos eran de un marrón intenso y curtido, como la tierra después de la lluvia. Había una ira silenciosa en ellos, no dirigida a ella sino a la transacción en sí. Se acercó, con voz baja. «¿Quiere venir conmigo, señorita Maeve?». Ruth soltó una risa amarga. «¿Qué otra opción tiene? Aquí se morirá de hambre».
Maeve dudó. El camino parecía interminable. El cielo se oscurecía con la llegada de la noche. Quería huir, esconderse, pero algo en el tono de Silas la hizo detenerse. No era una orden, era preocupación. Iré, susurró. Ruth exhaló aliviada y agarró la bolsa de monedas que Eli le tendió. Ni siquiera volvió a mirar a su hija. ¡Por fin! Silas cogió el pequeño atillo de pertenencias de Maeve, solo un chal gastado y un libro de salmos, y la ayudó a subir al carro. Ella se sentó rígida, con las manos agarradas a la falda, viendo cómo el único hogar que había conocido se desvanecía en el polvo. Durante un rato, solo se oía el sonido de los cascos y las ruedas. El aire olía a Artemisa y a atardecer. Silas conducía sin hablar, con el perfil endurecido por la luz que se desvanecía. Finalmente, dijo en voz baja, ¿sabías que querían venderte? Maeve asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sabía, pero no pensé que lo harían tan fácilmente. Las manos de Silas se aferraron al volante. Nadie debería ser vendido. Nunca. Las palabras la envolvieron como calor contra el frío. Se giró ligeramente y lo observó, cómo el viento le levantaba el pelo, la calma constante de sus movimientos. Había fuerza en él, pero no del tipo que la asustaba. Cuando llegaron a una pequeña elevación con vistas al valle, detuvo el carro. Debajo se extendía su rancho, acres de pastos rodeados de cedros, con humo saliendo de una chimenea lejana. «Ese es tu hogar», dijo simplemente. Maeve parpadeó ante la puesta de sol. «Tuya», asintió él. «Nuestra, si tú quieres». Ella lo miró, sorprendida. Silas le devolvió la mirada. «No eres una propiedad, Maeve. Tendrás tu propia habitación. Puedes marcharte cuando quieras, pero aquí estás a salvo. Me encargaré de ello». Por primera vez en años, su pecho se relajó un poco. Mientras descendían hacia el rancho, un coyote aulló en la lejanía, y el sonido resonó en el valle como un lamento y una promesa. Maeve no sabía lo que le esperaba más allá de esas vallas, pero mientras el viento le enredaba el pelo y el horizonte se teñía de dorado, se atrevió a creer que tal vez, la vida de la que la habían alejado no era la única para la que estaba destinada. El viento en Red Mesa soplaba suavemente entre los matorrales de salvia aquella mañana, un sonido como el de la tierra respirando. Maeve estaba de pie en el porche de la casa del rancho de Silas Danner, con las manos agarradas a la barandilla. Tenía los dedos en carne viva de lavar sábanas. Le dolía la espalda de fregar suelos. Sin embargo, se sentía más viva que en años. El rancho estaba en silencio, salvo por el lejano mugido del ganado. Más allá de la valla, las colinas se extendían doradas y verdes bajo el sol de finales de primavera. Podía oler el cuero de pino, el café y algo que empezaba a parecerle seguridad. Dentro, las botas de Silas resonaban contra las tablas del suelo. «No tienes que hacer todo eso, ¿sabes?», dijo mientras salía al porche con una taza en la mano. Maeve se volvió sobresaltada. «Oh, solo pensé que el lugar necesitaba una limpieza». Él sonrió levemente, con la comisura de los labios temblando como si no estuviera acostumbrado a ese movimiento. «Probablemente sí, pero no me debes ninguna tarea, Maeve». Ella bajó la mirada y susurró, «Me siento bien siendo útil». Esa respuesta permaneció en la mente de Silas mucho tiempo después de que ella entrara en la casa. Los días de Maeve comenzaron a adquirir un ritmo. Al amanecer, iba a buscar agua al pozo, observando cómo la niebla se arremolinaba sobre la hierba. Aprendió a recoger los huevos de las gallinas, aunque un gallo particularmente malvado le tomó una aversión irracional. Silas solía encontrarla sentada en la valla, con el pelo recogido, tarareando suavemente mientras el sol se elevaba en el cielo. «Tarareas cuando piensas», le dijo una mañana. Ella sonrió tímidamente. «Mi madre solía decir que eso alejaba la soledad». Silas se ajustó el sombrero. «Supongo que funciona». Después se marchó a los campos y May se encontró mirándolo más tiempo del que pretendía. Había una firmeza en sus movimientos, sin prisas, sin brusquedad. Cada movimiento parecía nacer de un propósito y de la paciencia. Entonces se dio cuenta de lo diferente que era este silencio del que había conocido antes. En la casa de su madre, el silencio significaba juicio, esperar a que se dijera algo cruel.
Aquí era paz. Sin embargo, esa paz era frágil. Una tarde, Maeve quemó accidentalmente una barra de pan. El humo llenó la cocina, enrollándose hacia las vigas. Se quedó paralizada, con las manos temblorosas. El viejo miedo se apoderó de ella. Miedo a los gritos, a las bofetadas, a que la llamaran inútil. Silas entró corriendo, tosiendo. «Maeve, ¿estás bien?» «Lo siento», dijo ella, con los ojos muy abiertos. «Lo he estropeado. Haré otro». Él levantó una mano, con suavidad pero con firmeza. «Solo es pan». Ella contuvo el aliento. «Pero yo, Maeve», dijo él en voz baja, «solo es pan. Nadie está enfadado». Ella lo miró fijamente. «Nadie está enfadado». Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier regañina. Las lágrimas brotaron a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Silas dudó solo un momento antes de quitarle la bandeja de las manos temblorosas. La dejó sobre la encimera y le sirvió un vaso de agua. «No tienes que sobresaltarte cada vez que algo sale mal aquí», dijo. «No hay nadie esperando para hacerte daño». Ella asintió, incapaz de hablar. Él se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de salir, añadió, «Estás a salvo, Maeve. No lo olvides». Ella se sentó, con las palabras resonando en su pecho mucho después de que él se hubiera ido. Una semana más tarde, Silas la llevó con él a reparar la valla este. El trayecto fue tranquilo, el sol era suave y la tierra estaba recién lavada por la lluvia nocturna. Las faldas de Maeve se llenaron de polvo y le salieron ampollas en las manos de tanto ayudar, pero no se quejó. Cuando pararon para almorzar, Silas le dio medio sándwich y un cantimplora. Ella miró hacia el campo abierto. «Es precioso», dijo en voz baja. Solía pensar que el mundo era pequeño, solo nuestra granja y el camino al pueblo, pero es infinito. Él asintió. «Puede serlo si tú lo permites». Ella sonrió levemente. «Suenas como un predicador». «Nunca tuve paciencia para los sermones», dijo él, «solo para la vida». Ella se rió suavemente y por un momento el sonido la sorprendió incluso a ella. Hacía mucho tiempo que no se reía con tanta libertad. Esa noche, Maeve no pudo dormir. El viento se movía entre las vigas de la cabaña, susurrando secretos. Salió al exterior, envuelta en una colcha, y miró las estrellas. Silas ya estaba allí, sentado en los escalones del porche, con la pipa en la mano. «Tampoco puedo dormir». Ella negó con la cabeza. «Demasiado silencio», se rió él. «La gente de la ciudad también dice eso cuando viene aquí por primera vez. El silencio se hace pesado». Ella dudó. «No es pesado, solo nuevo». Él la miró, estudiando la forma en que sus ojos captaban la luz de la luna. «Lo estás haciendo bien aquí, Maeve. Mejor de lo que esperaba». «Mejor de lo que tú esperabas», bromeó ella con delicadeza. Él sonrió. «Temblabas como una hoja la primera noche. Ahora estás aquí fuera, bajo las estrellas, discutiendo conmigo». Ella se sonrojó y se ajustó la colcha alrededor de los hombros. Silas respiró lentamente. «Tu madre te hizo daño. Lo que hizo, no le encuentro sentido». La voz de Maeve temblaba. Estaba cansada de mí. Decía que era un lastre. Decía que ningún hombre querría jamás a una mujer que no pudiera darle hijos. Silas se quedó mirando la oscuridad durante un largo momento antes de responder. «Algunos hombres son unos necios. Solo ven valor en lo que pueden obtener». Ella se volvió hacia él, con un tenue destello de esperanza brillando tras su tristeza. «¿Y tú?» Él la miró fijamente a los ojos. «Yo veo valor en lo que sobrevive». Las palabras se le clavaron en el pecho. Quería hablar, pero se le cerró la garganta. Así que, en lugar de eso, asintió con la cabeza. Se quedaron allí sentados un buen rato, sin moverse, con las estrellas extendiéndose infinitas sobre ellos. A la mañana siguiente, Silas le trajo una pequeña caja de madera. Dentro había una fina pulsera de plata, sencilla pero hermosa en su simplicidad. «Pertenecía a mi esposa», dijo en voz baja. «Le habrías caído bien». Maeve la tocó con reverencia, sintiendo el metal frío contra su piel. «No puedo aceptarlo», la interrumpió él suavemente. «No se trata del pasado, se trata de respeto». Sus labios temblaron.
Nadie me ha dado nunca algo solo por ser amable. Él bajó la mirada hacia sus manos, ásperas y llenas de cicatrices por años de trabajo. Entonces ya era hora de que alguien lo hiciera. Maeve se abrochó la pulsera, conteniendo las lágrimas. Gracias, Silas. Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. Te has ganado tu lugar aquí, Maeve. No dejes que nadie te haga dudar de ello otra vez. Ella asintió y por primera vez en su vida creyó que tal vez fuera cierto. Mientras el sol salía sobre Red Mesa, pintando el Valle de Oro, Maeve se dio cuenta de algo que nunca había creído posible, que la naturaleza podía curar lo que el mundo había roto y que, a veces, los corazones más silenciosos aprendían a hablar de nuevo, no con palabras, sino con el suave ritmo de una vida que por fin comenzaba a sentirse como un hogar. Esa noche, la luna plateada se elevó sobre Red Mesa, bañando la tierra con un suave y evocador resplandor. Los grillos cantaban en algún lugar más allá del granero, y el aire traía el aroma de la salvia y el polvo. Mabel se sentó junto a la valla del corral, con la barbilla apoyada en las rodillas, envuelta en una de las viejas mantas de Silus Dana. Los caballos se movían silenciosamente cerca de ella, con su respiración profunda y rítmica, un consuelo en la oscuridad. Había pasado el día remendando camisas y parando las correas de las sillas de montar. Tenía las manos en carne viva, pero su corazón se sentía diferente, más ligero, de alguna manera, más seguro. No oyó acercarse a Silas hasta que sus botas rozaron la tierra a su lado. ¿No puedes dormir otra vez?, preguntó en voz baja. Maeve negó con la cabeza, sonriendo levemente. Parece que las estrellas no me dejan descansar. Él se rió suavemente y se sentó a su lado. No dejan descansar a nadie. La gente de por aquí dice que susurran a los que escuchan con demasiada atención. Ella ladeó la cabeza hacia él, intrigada. ¿Y qué le susurran a usted, señor Danner? Él levantó la vista, la luz de la luna trazando la línea marcada de su mandíbula. Me recuerdan lo que he perdido y lo que aún conservo. Maeve lo observó durante un momento, con el corazón encogido. Poco a poco había aprendido que Silas no era simplemente callado. Era un hombre lleno de fantasmas. Su esposa había muerto hacía años y con ella también se había ido la mayor parte de su calidez. Hasta hace poco. Hasta ahora. ¿Alguna vez has deseado poder cambiarlo?, preguntó en voz baja. Volver atrás y arreglar lo que se ha perdido. Silas negó con la cabeza. No se puede arreglar el pasado, Maeve. Solo se aprende a vivir con los pedazos que deja atrás. Ella asintió lentamente. El viento agitó su cabello, rozándole la cara. Silas extendió la mano instintivamente y le apartó un mechón suelto detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron un segundo más de la cuenta y May sintió que su corazón daba un vuelco. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El mundo a su alrededor parecía contener la respiración. Los caballos, los grillos, el lento suspiro de la noche. Finalmente, ella susurró. Mi madre solía decir que yo era un error que el Señor se había olvidado de arreglar. Silas se volvió hacia ella bruscamente. No digas eso. Cierto, dijo ella con voz temblorosa. Solía decirme que era una carga, que nunca le daría una familia a un hombre, que nunca tendría valor, que era... Sus palabras se interrumpieron. Él no la dejó terminar. Maeve, dijo con firmeza, esa mujer estaba equivocada, era cruel y estaba equivocada. Ella negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero si es cierto, detente. Su voz se volvió más grave, una mezcla de dulzura y fuego. El valor de una persona no está en lo que puede dar. Está en quién es cuando le han quitado todo. Y yo he visto quién eres. Maeve lo miró fijamente, sin aliento. Trabajas hasta que te sangran las manos. Ríes como alguien que nunca ha tenido motivos para hacerlo. Haces que este lugar vuelva a estar vivo. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Lo dices en serio? Él la miró a los ojos con la firmeza de una montaña. No digo cosas que no siento. Algo se rompió dentro de ella, algo frágil que había estado encerrado durante años. Volvió la cara hacia las estrellas para ocultar las lágrimas que le caían por las mejillas. Silas
Se recostó sobre los codos y miró al vasto cielo. ¿Alguna vez has notado, Ian? Murmuró. Lo silencioso que se vuelve el mundo antes de que algo cambie. Maeve lo miró. ¿Está cambiando algo ahora? Él sonrió levemente. Eso parece. La brisa cambió. La manta se le resbaló de los hombros y Silas se dispuso a volver a colocarla, pero su mano rozó el brazo de ella. El calor de su contacto los paralizó a ambos. Creo que algo ha cambiado. Silas abrió mucho los ojos. Conocía esa mirada. La había visto una vez, hacía mucho tiempo. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con fuerza. La miró fijamente, sin apenas respirar. Maeve, ¿podría ser? Su mano temblaba contra su vientre. No lo sé. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Entonces, como si un milagro se hubiera susurrado entre ellos, la expresión de Silas se transformó en una sonrisa atónita y reverente. Y Maeve Lark, la mujer vendida como estéril, avergonzada y no deseada, sintió la primera chispa de una nueva vida dentro de ella. La luz de la mañana llegaba suave y pálida sobre el valle, pintando de oro las colinas de Red Mesa. El sonido de las gallinas fuera, el olor a heno fresco, el zumbido del viento contra las ventanas. Todo parecía vivo de una forma que nunca antes había sentido. Pero Maeve Lark permanecía inmóvil. Se sentó en el borde de la cama, con las palmas de las manos apoyadas sobre el vientre, la mente dividida entre la incredulidad y el miedo. Aún no se lo había dicho a Silas. Durante 2 semanas había estado ocultando los cambios, los días perdidos, las náuseas, la forma en que su cuerpo se sentía diferente, más pesado, casi zumbando. Se había convencido a sí misma de que solo eran los nervios, o tal vez el agotamiento. Pero cuando el doctor Ambrose Kent pasó a dejarle medicinas para uno de los caballos de Silas y vio su rostro pálido, todo cambió. Maeve, le dijo, frunciendo el ceño mientras la examinaba. Parece que te preocupa algo más que las preocupaciones. Ella se sonrojó intensamente. No es nada, doctor, solo un poco de cansancio. La observó un momento más, con voz más suave. ¿Puedo preguntarte algo sin rodeos? May asintió con la cabeza. ¿Has estado mareada por las mañanas, con vértigo, con debilidad en las piernas? Su silencio fue suficiente. El doctor Kent sonrió levemente, con tono casi paternal. Entonces diría que hay que felicitarte. Su corazón casi se detuvo. ¿Qué? ¿Estás embarazada, Maeve? Las palabras la habían golpeado como un trueno y un rayo de sol al mismo tiempo. Ahora, sentada sola en la quietud del amanecer, se repetía esas palabras a sí misma. Su mano temblaba sobre su vientre. Embarazada, la frase ni siquiera le parecía real. Toda su vida le habían dicho que nunca podría tener hijos, que su útero era inútil, que era una carga estéril, incapaz de amar o de vivir. La cruel voz de su madre resonaba en su mente. Ningún hombre te querrá jamás, Maeve. Estás rota por dentro. Las lágrimas llenaron sus ojos. Ya no. La puerta de la cabaña se abrió silenciosamente. Silus Dana entró, sacudiéndose el polvo del sombrero. Sus ojos se suavizaron cuando la vio allí sentada. Buenos días, cariño. Últimamente te levantas temprano. Maeve tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que casi ahogaba la voz de él. Silus, susurró. Tengo que decirte algo. Él frunció el ceño y se acercó. ¿Qué pasa? Estás pálida. Ella respiró hondo y las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. He visto al doctor Kent, dijo. Los ojos de él se agudizaron al instante. ¿Estás herida? ¿Enferma? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Luego colocó suavemente la mano de él sobre su vientre. No, Silas. Estoy embarazada de tu hijo. Por un momento se hizo el silencio. Solo se oía el suave crepitar del fuego y el viento contra las paredes de la cabaña. Luego él se quedó paralizado, con la respiración entrecortada y el cuerpo rígido, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mano permaneció inmóvil sobre el vientre de ella. Maeve. Su voz era baja, incrédula. ¿Estás segura? Ella asintió entre lágrimas. El doctor Kent lo ha dicho. Es pronto, pero es cierto.
Él se arrodilló ante ella, con ambas manos temblorosas apoyadas sobre ella. Sus ojos brillaban con algo crudo y reverente. Maeve, no puedes saber lo que esto significa. Creo que sí, susurró ella sonriendo entre lágrimas. Él se rió, un sonido entrecortado y alegre, y la atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si nunca quisiera soltarla. Estabas destinada a estar aquí, le susurró al oído. Destinada a encontrarme, destinada a demostrar que todas las mentiras de este mundo son falsas. Maeve enterró el rostro en su pecho, con el cuerpo temblando por los sollozos de alegría. Por primera vez en su vida, no era una carga, no era un error, era la vida misma. Pero la alegría en el oeste nunca duraba mucho antes de que los problemas la encontraran. 3 días después, apareció una carreta en el límite de las tierras de Silas. Los caballos estaban cansados. El polvo se acumulaba alrededor de las ruedas. Silas estaba junto al corral cuando la vio, y se le hizo un nudo en el estómago al ver al hombre que la conducía. Ailey Barrett, el comerciante que había organizado la venta de Maeve meses atrás. Silas apretó la mandíbula. Tienes mucho descaro al venir aquí. Ellie bajó lentamente, con su sonrisa engreída de siempre. Solo he venido a recoger lo que es mío. Aquí no tienes nada, espetó Silas. Eli se ajustó el chaleco y miró fríamente al ranchero. Te la vendieron con engaños. Ruth Lark me dijo que era estéril. ¿Lo recuerdas? La mano de Silas se aferró al poste de la valla. Lo recuerdo. Bueno, dijo Ellie con sarcasmo, las noticias llegan al pueblo. Está embarazada. Eso significa que nunca fue estéril, lo que significa que tu pequeña compra se hizo basándose en una mentira. Silas dio un paso adelante, imponente. ¿Cómo crees que eso te da derecho sobre ella? Preguntó Eli con una sonrisa burlona. Me da derecho a decirle a Ruth que le deben un reembolso o a venir a recuperar su propiedad. En un santiamén, el puño de Silas se estrelló contra su mandíbula. Eli cayó al suelo, con sangre brotando de su labio. ¿Volverás a llamarla así alguna vez? Gruñó Silas. Y te enterraré antes de que se ponga el sol. Healy escupió a un lado y se limpió la sangre con el dorso de la mano. Puedes quedarte con tu mujer, Tanner, pero acabas de ganarte la enemistad de los Larks. Se subió a su carro, con los ojos llenos de malicia, y se alejó cabalgando bajo el calor creciente del día. Cuando Silas volvió a entrar, Maeve estaba de pie en la puerta. Lo había visto todo. No deberías haberle pegado, susurró ella. Él la miró, respirando con dificultad. Te llamó propiedad, Maeve. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Eso es lo que todos piensan que soy, lo que mi madre me convirtió. Silas le tomó las manos. No, amor. Eso es lo que quieren que creas, pero ya no les perteneces. No eres de nadie para que te vendan, te avergüencen o te midan. Maeve temblaba, pero una nueva fuerza ardía tras sus lágrimas. Entonces lo demostraré, dijo en voz baja. No con ira, sino con mi vida. Esa noche volvió a situarse bajo el cielo abierto. Las estrellas parecían más cercanas, más brillantes, como si la estuvieran observando. Se colocó las manos sobre el vientre y susurró al viento, «Tú eres la verdad en mi sangre, la prueba que no pueden borrar». Silas se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. «¿Qué has dicho?» Maeve sonrió levemente. «Que este niño es la prueba de que la verdad de la diosa no está escrita por lenguas crueles». Él le besó la sien y le dijo en voz baja, «Entonces queríamos juntos esa verdad». Por primera vez, ella lo creyó. Realmente lo creyó. La chica estéril se había convertido en madre de la vida. La vendida se había convertido en la amada. Y la no deseada se había convertido en el centro del mundo de alguien. A medida que la noche se hacía más profunda, Silas susurró, «Pase lo que pase, Maeve, estaré a tu lado, aunque todo el mundo se vuelva en nuestra contra». Maeve se inclinó hacia él, con voz suave pero firme. «Que vengan, Silas. Ya hemos ganado». Las estrellas en lo alto parecían tararear su aprobación, testigos silenciosos del renacimiento de dos almas heridas que se habían encontrado en las ruinas de todo lo falso. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que Maeve podría haber imaginado. El cañón que antes parecía tan seco, tan hostil,
había vuelto a reverdecer. La primavera llegó temprano ese año. Las flores silvestres se desbordaban por los bordes de las crestas y el río, que antes era solo un hilo de agua, ahora corría lleno y claro. Silas lo llamó una bendición. Maeve lo llamó un milagro. Su pequeño rancho, que antes era solo una cabaña solitaria y unos pocos animales cansados, ahora estaba lleno de vida. El trigo que plantaron creció alto. Sus caballos pastaban en la hierba nueva, e incluso el aire parecía diferente, más suave de alguna manera. La tierra misma parecía respirar de nuevo, como si respondiera a la paz que se había arraigado entre ellos. Maeve pasaba los días moviéndose lentamente, con las manos sobre su vientre hinchado, al ritmo de la tierra que se correspondía con los latidos de su corazón. Silas la observaba como un hombre que vigila el amanecer, cada mañana, cada tarde, como si ella pudiera desaparecer con la niebla. Él le había construido una mecedora a mano, tallando sus iniciales junto a las suyas. Dijo que era para las horas tranquilas en las que el bebé necesitaría que lo mecieran. Pero Maeve a menudo lo sorprendía sentado en ella, perdido en sus pensamientos, acariciando con el pulgar las letras talladas. ¿Alguna vez piensas en el pasado?, le preguntó una tarde mientras veían la puesta de sol detrás del cañón. Silas asintió lentamente. A veces, pero solo para recordarme que ya ha quedado atrás. Luego se volvió hacia ella con una leve sonrisa y añadió, el resto de mi vida está aquí mismo. Ella sonrió suavemente y le tomó la mano, apoyándola sobre su vientre. Entonces nuestro futuro está dando patadas. Él se rió, con una risa plena y sincera que resonó en todo el valle. El día llegó en silencio, sin avisos, sin tormentas, solo la luz dorada de la madrugada que se filtraba por las ventanas de la cabaña. Los dolores de Maeve comenzaron antes del amanecer, y Silas se puso inmediatamente a su lado, con su voz tranquila y sus manos temblorosas que delataban tanto miedo como asombro. El doctor Ambrose Kent había estado visitando el asentamiento cercano y llegó justo a tiempo, con su viejo caballo jadeando por el viaje. Pasaron las horas, lentas, duras, interminables, llenas de los jadeos de Maeve y las oraciones susurradas de Silas. Él nunca se apartó de su lado, secándole la frente, sosteniéndole la mano en cada contracción. «Respira conmigo», le murmuraba, con la voz ronca por la emoción. Maeve le apretó la mano con tanta fuerza que él casi hizo un gesto de dolor. «Tú, tú no eres el que está haciendo el trabajo duro», jadeó ella entre gemidos. Él se rió débilmente. «No, señora, cambiaría de lugar si pudiera». El doctor Ken sonrió levemente desde los pies de la cama. «Ya casi está, May. Solo una más». Y entonces se oyó un llanto, pequeño, feroz, vivo. El mundo se quedó en silencio. Maeve se desplomó contra la almohada sollozando, mitad por el dolor, mitad por la incredulidad. Las manos de Silas temblaban mientras el médico colocaba al bebé en sus brazos. Pequeño, perfecto, con la cara roja y ruidoso, con los puños cerrados en el aire como si reclamara el mundo. Silas se arrodilló junto a la cama de Maeve, con el niño acunado cerca de su pecho, y su voz era apenas un susurro. «Dijeron que no podías traer vida», murmuró, con los ojos brillantes. «Pero tú la trajiste a esta tierra y a mí». Maeve levantó la mano y le tocó la mejilla, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Ahora ella es la prueba, Silas, la prueba de que se equivocaban». El doctor Kent carraspeó suavemente y sonrió mientras guardaba sus cosas en la maleta. «Algunos milagros», dijo, «no vienen del cielo. Crecen aquí mismo, en la tierra y en el alma». Se marchó en silencio, dejando a la nueva familia disfrutar de su momento. Silas se inclinó y besó la frente de Maeve. «Lo has conseguido, Maeve. Me has dado un hogar que no sabía que necesitaba». Maeve lo miró, a ese hombre fuerte y tranquilo que la había elegido cuando nadie más lo había hecho, y sintió que algo inquebrantable se asentaba en su corazón. «No, Silas», susurró, «lo hemos construido juntos». Los días se convirtieron en semanas, y el sonido de las risas llenó la pequeña cabaña. Maeve llamó a la niña Hope, Esperanza. Silas dijo que era el nombre perfecto, porque la esperanza era lo que Maeve le había enseñado a creer de nuevo. A veces,
Cuando Maeve salía al porche, veía a Silas acunando a la niña a la luz del amanecer, tarareando una vieja melodía. El mismo hombre que antes se escondía tras el silencio y la soledad, ahora cantaba suavemente a su hija, con el corazón abierto y el mundo lleno. Una noche, Maeve se sentó a la mesa, con la lámpara parpadeando débilmente y el papel extendido ante ella. Mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir. A Ruth Lark. Me dijiste que estaba rota. Dijiste que ningún hombre me querría jamás, que nunca daría a luz, pero encontré a un hombre que me vio, no por lo que podía dar, sino por lo que era. Me dio un hogar, un corazón y un nombre que podía decir sin vergüenza. Tú me vendiste como estéril, pero florecí donde me enterraste. Y te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco la paz, Maeve. Cuando terminó, no lloró. Solo sonrió suavemente y dobló el papel. Lo ató con un fino trozo de cordel y lo dejó en el alféizar de la ventana, donde el viento podría encontrarlo cuando estuviera listo. Afuera, el cielo del atardecer resplandecía con tonos dorados y violetas. El mismo horizonte que una vez simbolizó el exilio, ahora parecía la libertad misma. Silas se colocó detrás de ella y la rodeó con sus brazos por la cintura. Volvió a escribir cartas. Ella se recostó contra él. Solo una para que el pasado sepa que ya no me pertenece. El viento se levantó susurrando a través de la ventana abierta. Suave, casi musical. Traía el débil sonido de las llanuras, el susurro del trigo, el grito de un halcón sobre sus cabezas. Silas le besó la sien y murmuró, «Ese viento tiene tu fuerza». Maeve sonrió levemente, observando el campo ondular bajo la luz moribunda. «No», dijo en voz baja. «Trae perdón». El viento rozó la carta, levantándola ligeramente antes de dejarla reposar de nuevo, como si la propia tierra hubiera escuchado sus palabras. A lo lejos, las linternas del rancho brillaban cálidamente contra el cañón que se oscurecía, y desde el interior de su cabaña llegaba el sonido de la risa de un bebé, suave, pura y brillante. Por primera vez en su vida, Mabel se sintió verdaderamente hermosa y viva, y en aquella tranquila noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre Red Mesa, susurró al silencioso mundo más allá de la ventana. Donde me enterraron, el amor me hizo florecer. El viento susurra a través de la pradera, llevando el sonido del llanto de un recién nacido y la promesa de un amor que nadie creía que pudiera existir. May encontró más que un hogar. Encontró su valor, su verdad y al hombre que vio su alma antes que sus cicatrices. Aquí, bajo el infinito cielo del oeste, aprendió que a veces lo que está roto no es el final. Es solo el comienzo de algo real. Si el viaje de Maeve te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para disfrutar de más historias de amor del salvaje oeste sobre la fuerza, la redención y las segundas oportunidades. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor puede curar incluso las heridas más profundas?